Aleluya. Bien, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente. Creo que estoy teniendo yo un poco de problema con la señal debido a que está lloviendo muy fuerte. Les pido por favor que me disculpen. Esto ya no tiene que ver conmigo, pero vamos. Hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente. Y le he puesto por título, Dios jamás te dejará al último. ¿Quieres repetirlo? Dios jamás te dejará al último. Díselo a alguien que tengas a tu lado o repítetelo a ti mismo. Dios jamás me dejará al último. Dios jamás me dejará al último. Qué importante es que esto esté en tu cabeza y también en tu corazón. Déjame decirte algo, y es que hoy como sociedad enfrentamos una situación para nosotros, es decir, para esta generación, algo que no tiene precedentes. Y estoy refiriéndome en cuanto a magnitud y afectaciones. En bastantes casos, las circunstancias que a causa de la pandemia que estamos enfrentando nos harán sentir vulnerables. Hoy es común que como seres humanos comencemos a sentir miedo, inseguridad y de alguna manera todo esto provoque en nosotros inestabilidad y preocupación, lo cual pienso que en muchos aspectos hará que nos surjan preguntas y al no percibir una respuesta clara o inmediata de parte de Dios, esto hará que en nuestra mente y corazón nos sintamos hechos a un lado. Estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido en la última posición respecto de alguien que para nosotros es importante. Yo no sé tú, tal vez en algún momento lo has experimentado y podría atreverme a decir que todos lo hemos sentido, que en algún momento nos sentimos al último lugar de la importancia que tiene para aquella persona que nos es importante, nuestra persona. Y sabes, aun cuando en muchas ocasiones esto pudiera ser verdad, debemos recordar que en medio de nuestras crisis y adversidades, Dios ha prometido no dejarnos. Él prometió estar a nuestro lado. Y sus promesas, escucha bien esto, sus promesas van más allá de palabras motivacionales o expresiones que pudieran provocarnos ánimo y generar esperanza. De hecho, escucha bien, cada promesa que Dios nos da, Él se compromete con nosotros y camina a nuestro lado en medio de nuestras dificultades. No debemos olvidar que Él prometió que jamás nos dejaría. Es cierto, estamos atravesando por un momento de estrechez, hay muchas situaciones que están surgiendo de repente y que en algún momento nos pudieran hacer pensar, bueno, ¿y dónde está Dios? Parece ser que mis problemas, mis circunstancias, mis emociones, mis sentimientos a Dios no le importan. Porque veo cómo le responde a fulano, cómo le responde a mengano, cómo sutano ya tiene lo que anhelaba y lo que deseaba. ¿Y qué hay con lo que yo le pedí? ¿Qué hay con aquello que yo he estado esperando de parte de Dios? Y muchas veces cuando no tenemos una respuesta clara, cuando no tenemos un entendimiento amplio de la voluntad del Señor, es que estas cuestiones, preguntas, comienzan a generar inestabilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, quiero invitarte a que leamos juntos dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos es el Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10. Y quiero que tengas bien presente este pasaje en tu mente y en tu corazón, mayormente cuando atravieses por esos momentos en los cuales te sientas hecho a un lado, te sientas abandonado, te sientas de alguna manera como ignorado. Porque muchas veces llegamos a sentirnos así cuando vemos que otros han atravesado ya sus procesos, los han superado y parece ser que nosotros nos estamos quedando atorados en el proceso. Y hemos estado buscando el rostro de Dios, hemos estado orando, hemos estado exponiendo nuestro corazón delante del Señor. Y parece ser que mientras más clamamos, más buscamos, más lento se hace nuestro proceso. Pero ¿sabes una cosa?
Te reitero, Dios jamás te va a dejar al último. Dios jamás te va a dejar al último. Esto es algo que quiero que tengas presente. Así que acompáñame, por favor, y vamos a leer el Salmo 27, Salmo 27, verso 10. Y dice la Escritura, Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Note qué hermosa expresión es esta que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos regala. Y él expresa, aunque aquellas personas que debieron ocuparse de mi protección, que debieron preocuparse y ocuparse de mi estabilidad, me dieran la espalda, Dios jamás me dará la espalda. Muchas veces hemos tenido ese sentimiento de que amamos tanto a una persona y que de repente sus reacciones hacia con nosotros no corresponden con lo que esperábamos. ¿Te sientes identificado? Pensamos que para esa persona nosotros no ocupamos el primer lugar, no ocupamos la preeminencia, sino que estamos hasta el final y no le importamos. Y puede ser que esto tengas elementos para fundamentarlo y comprobarlo, pero algo que quiero que sepas es que más allá de lo falible que puede ser un ser humano, está Dios. Y Dios te dice en su palabra que aunque aquellos que considerabas que podían ser tu fortaleza o ser tu respaldo o ser tu soporte en el momento de prueba y que de repente estos te dieron la espalda, Dios está presto a socorrerte, a ayudarte, a bendecirte. Dice la palabra del Señor, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Él está presto para ayudarnos y para Él jamás estaremos al último. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un compromiso con nosotros. Porque Él ha hecho un pacto. Sus promesas, más allá que ser frases que se escuchan bonito, en ellas Él plasma su compromiso para con cada uno de nosotros. Así que vamos a la siguiente cita y es Génesis capítulo 28, verso 15. Vamos allá, Génesis capítulo 28. Génesis 28, verso 15. ¿Lo tienes? Génesis 28, verso 15. Y dice la palabra del Señor así: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Quédate con esta porción. Recuerda el pasaje anterior y el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor está presto para recibirme. Y esta porción que nos afirma el compromiso de Dios para con cada uno de nosotros, y Él dice, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios en el que creemos, un Dios que está interesado en bendecir nuestra vida y en que tú y yo podamos alcanzar sus propósitos en medio de nuestras dificultades. Hoy, cuando como seres humanos enfrentamos problemas en común, muchas veces comenzamos a buscar ayuda de aquellas personas que consideramos cercanas a nosotros. Es natural que querramos que alguien pueda apoyarnos. Sin embargo, debemos de tener en claro que ni toda la ayuda del mundo nos sería suficiente si Dios no estuviera a nuestro lado. Sí, así como lo oyes, cuando tú estás atravesando por pruebas, por luchas, por dificultades, ni toda la ayuda del mundo te sería suficiente si Dios no estuviera contigo. Ni todo el dinero del mundo te bastaría, ni toda la estabilidad, ni toda la opulencia del mundo podría bastarte.
necesitamos entender que Dios es fundamental para nuestra estabilidad y para enfrentar nuestros momentos de crisis y adversidad. Por eso la Escritura dice cosas como estas: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador cuando todo marche bien. Y no es simplemente tener a Dios en un pensamiento. Esa expresión, acuérdate de tu Creador, es ten presente a Dios en tus días buenos. Involucra a Dios en tus días buenos antes de que lleguen los días malos. Es decir, los días malos vendrán y estos van a producir inestabilidad en tu corazón. Pero si Dios está contigo y tienes la convicción de que Él no te dejará y que tú no eres un cero a la izquierda para Dios, entonces puedes estar seguro de que Él cumplirá sus promesas a tu vida. El problema es cuando nuestra identidad comienza a tambalearse y cuando nuestros sentidos comienzan de alguna manera a tener más peso en nuestra vida y en nuestro corazón que aquello que Dios nos ha hablado. Es natural que como seres humanos, cuando enfrentamos aflicción, busquemos quién pueda apoyarnos, quién pueda ayudarnos. Pero jamás debemos de olvidar que de nada nos serviría la ayuda de cualquiera si Dios no estuviera con nosotros. ¿Por qué? Porque solamente en Dios haya descanso en nuestra alma y solo Él es que puede darnos la capacidad de poder enfrentar y superar. Escucha, no solo la adversidad, porque cuando hablamos de estos tiempos de crisis, no solamente estamos buscando superar la adversidad, los problemas, los momentos de estrechez, sino también si tenemos a Dios involucrado en nuestra vida, vamos a poder superar los miedos y las preocupaciones que nos agobian, al mismo tiempo afirmando nuestra identidad en el Señor. Como mencionaba al principio, no solamente son los problemas que enfrentamos, es todo lo que el problema comienza a provocar en nuestro interior. Así que es muy importante que nosotros entendamos esta verdad. ¿Para qué? Para que nuestra identidad pueda fortalecerse en el Señor. La Biblia expresa, amado hermano, que cada día trae consigo sus propios afanes. Y también expresa algo que muchas veces se nos olvida. ¿Y qué dice la Escritura? Que muchas son las aflicciones del justo. Sin embargo, recuerda que de todas ellas el Señor nos habrá de librar. Este es su compromiso para contigo. Dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo. Y no se escucha en el cielo un ay, ay, pobres cristianos, ay, pobres hijitos míos. No. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor nos habrá de librar. Ese es su compromiso para con nosotros. Entonces debemos entender, a la luz de esta verdad, que aun cuando nuestro entorno no nos muestre las mejores alternativas o los mejores momentos, Dios siempre tendrá para nosotros una respuesta que sacie todos nuestros sentidos y nuestra vida en plenitud. Pero para ello nosotros necesitamos aprender a caminar con el Señor. Déjame decirte dos cosas. La primera es esta. Es en medio de la adversidad y las crisis donde se prueban nuestras convicciones y donde se define y afirma nuestro destino. Lo voy a repetir. Es en medio de la adversidad y las crisis donde se prueban nuestras convicciones y donde se define y afirma nuestro destino. Muchas personas pudieron en algún momento de su vida decir, yo tengo este proyecto, yo tengo este anhelo, yo tengo las ganas. Pero cuando llegaron los problemas, cuando llegaron las situaciones que generaron inestabilidad en su corazón, las presiones les hicieron tomar un rumbo distinto al que en un principio habían ellos considerado ser la dirección de su vida. Esa crisis
afectó el rumbo de su vida y cambió su destino. Por eso es que digo que en medio de la adversidad y las crisis es donde se prueban nuestras convicciones y donde se define y afirma nuestro destino. En este sentido, cuando nosotros estamos atravesando por adversidades, por pruebas, por crisis, es que tenemos que afirmar nuestras convicciones en el Señor. Y tenemos que determinar seguir adelante en la dirección que Dios nos ha trazado, aún en medio de aquellas situaciones que no comprendemos, aún en medio de aquellas circunstancias que no alcanzamos a visualizar y que no tenemos la capacidad de poder dar una explicación o obtener una respuesta. La segunda cosa que quiero compartirte es lo siguiente. Si una crisis tiene el poder de hacerte cambiar de convicción, entonces es posible que durante tu paz estabas parado sobre una emoción. Hoy, en medio de toda la crisis que estamos enfrentando, la escasez, la enfermedad, las noticias, el ambiente de temor en torno a nosotros, muchas convicciones están siendo probadas. Y sabes una cosa, muchos de nosotros no estamos aprobando. ¿Recuerda usted ese pasaje que dice la Escritura? Esfuérzate por presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo te va en medio de esta crisis? ¿Qué tan aprobado estamos siendo por Dios? Porque eso es lo importante. Si una crisis tiene el poder de hacerte cambiar de convicción, entonces es posible que durante tu paz estabas parado sobre una emoción. Esto me hace acordarme de los discípulos en esa noche en la cual Jesús fue traicionado. Estaban todos sentados a la mesa y Jesús, hablando a través del Espíritu Santo, les dice, uno de ustedes me va a traicionar. La conmoción se dio en medio de la cena. Estaban todos a la mesa y comenzaron ellos a mirarse unos a otros. Y Pedro dijo, Señor, si es preciso, daré la vida por ti. Jesús, mirándolo con ternura, le dijo, Pedro, te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Conocemos la historia. Las presiones y las circunstancias comenzaron a envolver al apóstol Pedro y él no tuvo la convicción suficiente para mantenerse firme en dar testimonio de que él era un discípulo de Jesús. Sí, fue sincero lo que externó mientras cenaban, pero su base, su fundamento era una emoción temporal. Las emociones son temporales. Las convicciones permanecen a través de las crisis, durante las crisis y superan las crisis. Necesitamos tener convicciones si lo que queremos es salir adelante y seguir siendo fieles al Señor en medio de todas estas situaciones que muchas veces para nosotros no tienen respuesta y que en medio de las preguntas a veces pareciera que nos hacen sentir como los que menos le importamos al cielo. No te sientas así. No permitas que tus pensamientos y tus emociones te traicionen. Recuerda que engañoso es el corazón y perverso. Muchas veces tus emociones te harán sentir que Dios no está cerca como para socorrerte. Y necesitamos hoy reafirmar nuestras convicciones respecto de Cristo para confiar en Él en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Es muy importante que consideremos estos 2 conceptos que te acabo de dar, ya que nos ayudarán a comprender mejor cómo debemos responder ante las dificultades externas y las luchas internas que las crisis nos provocan. Esto es algo que quiero que te lleves, y es que toda crisis va a generarte una dificultad externa y una lucha interna. Estamos en medio de una crisis, ¿por qué? Porque hay problemas afuera y guerras adentro.
Esta podría ser una definición de una crisis. Y muchos de nosotros estamos atravesando por crisis. Tal vez no nos está faltando el alimento, tal vez no nos está faltando la estabilidad financiera, pero ¿cómo andamos en cuanto a nuestra fe? Necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, si realmente estamos bien firmes, bien sólidos, bien afirmados en la fe, o qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Así que considera bien estas dos expresiones que mencioné y las voy a repetir. Es en medio de la adversidad y las crisis donde se prueban nuestras convicciones y donde se define y afirma nuestro destino. Si tú cambias de dirección, vas a alterar tu destino. Pero si tu convicción se mantiene firme en medio de la crisis, cuando atravieses el proceso, llegarás a tu destino. Amén. Segunda cosa, si una crisis tiene el poder de hacerte cambiar de convicción, entonces es posible que durante tu paz estabas parado sobre una emoción. Muchas personas han llegado a decirle: Señor, yo daría la vida por ti, pero no están dispuestos siquiera a vivir la vida con Él. Entonces es ahí donde decimos, bueno, ¿y dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está realmente nuestro compromiso? Qué importante, amados hermanos, es que entendamos esto a la luz de la palabra y podamos avanzar en razón de aquello que Dios quiere que cada uno de nosotros entienda. Mira, hay una porción de la Escritura que quiero compartirte y es el Salmo 55, 22. Pero voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. Es el Salmo 55, verso 22, y la traducción es la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Vea qué hermoso pasaje. La palabra de Dios comienza aconsejándonos que es necesario entregarle nuestras cargas al Señor, sabiendo que Él cuidará de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nosotros tropecemos y caigamos. Recuerde que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién es justo delante de Dios? Todo aquel que está unido a Cristo. Porque en Cristo, los muchos que fuimos pecadores, hoy somos declarados justos delante de Dios. Amén. Entonces usted tiene que comenzar a verse de una forma distinta. Usted tiene que forjar su identidad a la luz de la cruz, no de acuerdo a lo que sus circunstancias le dicen o lo que el diablo le dice. Necesitamos nosotros comenzar a visualizarnos a la luz de la cruz y del sacrificio que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted está caminando con Cristo, déjeme decirle algo, es probable que en algún momento su caminar no sea perfecto, pero si usted reconoce en su corazón que ha fallado delante de Dios y se vuelve al Señor, entonces usted alcanzará misericordia y eso lo hace ser declarado justo delante de nuestro Dios. Así que esto es algo muy importante. Dice entonces, reitero, Salmo 55, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Déjame decirte algo más. Mira, las crisis nos perturban la mente y el corazón. Las crisis nos afectan en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y también tienen el poder de afectarnos física y espiritualmente a causa de lo que vemos en el entorno. Sin embargo, escucha bien esto: aprender a echar nuestras cargas sobre el Señor nos ayudará a caminar ligeros en medio de la adversidad y el temor. Adversidad se da en el entorno, no lo puedes controlar. Temor se da en lo íntimo, no tienes de ello muchas veces control, es natural.
Lo que no debemos permitir es que el temor nos gobierne, pero sentir miedo ante la incertidumbre, ante la inestabilidad que estamos enfrentando es natural. Lo importante aquí es sabernos amados de parte de Dios y que para Él no somos un cero a la izquierda. Dios jamás te dejará al último. Para Dios eres importante, para Dios eres valioso y Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas. Pero necesitamos aprender a esperar en el Señor. Muchas veces estamos enfrentando crisis y estas comienzan a golpear nuestros pensamientos, empiezan a afectar nuestro corazón y comenzamos a percibir todo lo que en el entorno está sucediendo. Es algo así como cuando el apóstol Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pedro ya estaba disfrutando de un milagro, pero de repente las circunstancias lo colocaron en un punto de estrechez donde sus sentidos rebasaron su fe. Y entonces Pedro comenzó a prestar atención a la fuerza de los vientos y a la braveza del mar y comenzó a hundirse. Necesitamos hoy darnos cuenta, amados hermanos, que si deseamos caminar con el Señor, es tiempo de que aprendamos a manejar nuestras circunstancias de tal manera que podamos avanzar en nuestra fe y confiar en el Señor en medio de la adversidad. ¿Que estás siendo golpeado en tu mente y golpeado en tus emociones? Sí, es cierto. ¿Que esa crisis te está afectando física y espiritualmente? Sí, es cierto. Pero para poder superarla necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestra identidad. Hoy más que nunca necesitas entender que eres valioso para Dios, que eres importante para Dios. Él no te dejará jamás al último. Dios no te dejará jamás al último. Quiero que lo tengas presente y que te sepas especial y amado por Dios. Eso es algo que necesitamos entender, porque si aprendemos a sabernos amados, entonces tendremos la confianza para poder echar nuestras cargas sobre el Señor y entonces comenzar a caminar ligeros en medio de la adversidad y el temor. Estoy confiando en el Señor, pero sigues teniendo miedo, significa que te falta fe. No confundamos una emoción natural con una decisión espiritual. Las emociones fluctúan y se dan de acuerdo a lo que en el momento percibimos y nuestras emociones reaccionan ante ello. Pero una convicción se mantiene firme aún en medio de la adversidad. Si tu convicción es que Dios te ama y que Él tiene el control de tu vida y que tú no eres jamás el último en su mente y en su corazón, no te preocupes si de repente sientes temor. Echa tu carga sobre el Señor. Echa tu carga sobre Él y camina ligero. Camina ligero. Él se habrá de encargar. Es como cuando tienes la convicción de que en tu vida hay una persona que te respalda, que te ama. Y cuando tienes un problema, tú sabes que esa persona no te va a abandonar, va a estar a tu lado. Necesitamos comenzar a creernos realmente que Dios nos ama, que Dios está interesado en nosotros y que Él quiere caminar a nuestro lado en medio de nuestros procesos y en medio de nuestras crisis. Vamos a meditar en una porción bíblica. Te invito por favor a que abras tu Biblia en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 40. Lucas, capítulo 8, a partir del verso 40. Y mientras que lo encuentras, déjame leerte algo más. Si presta atención, si puedes hacerlo. A veces pareciera que lo más indicado para nuestras crisis es simplemente actuar de acuerdo a lo que las circunstancias nos vayan presentando. Pero debemos recordar que la vida, escucha bien, no se improvisa. La vida
se planifica, se administra. Y esto es algo que necesitamos aprender a hacer cuando todo parezca estar fuera de control. En algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar crisis, momentos de estrechez que nos rebasen. Y es en esos momentos donde nuestra identidad en Cristo es lo que nos va a ayudar a que nuestras convicciones nos mantengan firmes en el Señor. Tal vez todo en torno a nosotros comience a desmoronarse. Tal vez todo en torno a nosotros deje de tener sentido y significado y surjan preguntas en nuestra mente y emociones en nuestro corazón que nos hagan sentir que ya no somos importantes para Dios. Pero es ahí donde tu identidad te abrazará y te dirá: Dios te ama y Él jamás te dejaría al último. Dios jamás te dejará al último. Es ahí donde entonces tu mente y tu corazón se afirman sobre la convicción que tu identidad le provee. Pero si nosotros no tenemos una identidad firme en Cristo, si creemos que somos un cero a la izquierda para Dios, si no confiamos realmente en que Él está interesado en caminar junto a nosotros en nuestros procesos, entonces difícilmente vamos a poder disfrutar de esa paz que nos puede otorgar el echar nuestras cargas sobre de Cristo. Tú y yo necesitamos afirmar nuestras convicciones y necesitamos aprender a descansar en el Señor. Vuelvo a leerlo. A veces pareciera que lo más indicado para nuestra crisis es simplemente actuar de acuerdo a lo que las circunstancias nos vayan presentando. Hay personas que se han cansado de nadar contracorriente y simplemente se han volteado y de a muertito a donde los lleve la corriente. Mira, si realmente deseas alcanzar el propósito de Dios para tu vida, no te debes de rendir. No puedes rendirte. No puedes rendirte hasta que hayas alcanzado el propósito de Dios. Necesitas entender esta verdad. Si realmente deseas alcanzar el propósito de Dios, no puedes rendirte y dejar que sean las circunstancias de la vida las que tracen tu destino. Hoy son muchas personas las que se están dejando llevar de acuerdo a las circunstancias. Y ahí andan sorteando lo que la vida les va presentando, improvisando. Cuando debemos de recordar que la vida no se improvisa, se planifica, se administra. Yo necesito planificar mi vida y administrarla. Porque yo no puedo ser el resultado de las circunstancias. Yo tengo que construir de forma intencional aquello que deseo obtener el día de mañana. Yo hoy necesito afirmar mis convicciones y afirmar mi identidad para que entonces yo pueda aprender a descansar en el Señor. Cuando tú tienes tu identidad clara en Cristo, tú te sabes amado. Tú sabes que Él no te dejaría al último. Y eso es algo que quiero que hoy tengas presente en tu corazón. Dios jamás te dejará al último. Para Él eres importante. Tus sueños son importantes, tus anhelos son importantes, tus crisis, tus adversidades son importantes. Pero ¿por qué yo no veo a Dios responderme? ¿Por qué yo estoy viendo cómo Dios le responde a otras personas? Y es más, yo podría asegurar que muchas veces Dios le está respondiendo antes a personas que ni siquiera le han buscado como yo. Es ahí donde te das cuenta que tienes un conflicto en tu mente y en tu corazón. Tu problema es de percepción, no de posición. Y para entender mejor esto, vamos a la Escritura. ¿Les parece? Lucas capítulo 8, verso 40. Y dice la palabra del Señor así. Miren, vamos a meternos en la historia y a disfrutarla. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo
pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús acaba de llegar, sus discípulos y la gente están muy contentos de verle, y en medio de esa algarabía llega un hombre con una gran emergencia. La situación de Jairo no era cualquiera. Su hija, su única hija, se estaba muriendo. Y eso es algo tremendo, porque yo me imagino a Jairo y me pongo en su lugar y pensar solamente en el hecho de que mi única hija esté al borde de la muerte y la forma en la cual yo clamaría al Señor pidiendo de Él misericordia es una experiencia que simplemente me parece desgarradora en el corazón. Entonces yo me imagino a Jairo llegar apresurado con Jesús y decirle: Jesús, ayúdame, mi hija se está muriendo. Jesús lo vio a Jairo tan desencajado, tan atribulado en su mente y en su corazón, que dice la palabra de Dios que arrojándose a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús lo vio tan mal que dice la Escritura que Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Jesús vio tan quebrantado el corazón de Jairo que Jesús le dijo: vamos a ver a tu hija. Claro, quiero estar contigo, quiero participar de tu proceso. Y dice la palabra del Señor, verso 43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué está sucediendo? Jesús está caminando con Jairo. Yo me imagino a Jairo queriendo abrir paso entre toda la multitud, deseando que Jesús comenzara a correr, pero la multitud no se los permitía, entonces iban abriéndose paso. Y a veces estás así en tu crisis, intentando abrirte camino y deseando que el Señor camine contigo y te dé la respuesta que tú necesitas. Y sabes, muchas veces pareciera, como ya mencioné, que el Señor está atendiendo a otras circunstancias, a otras situaciones, y que lejos de poner atención a lo que yo estoy suplicando, a la forma en la cual yo estoy derramando mi corazón delante de Él, Dios le está respondiendo a todo el mundo. Vea lo que sucede. Jesús está caminando, ¿con quién? Repítalo, con Jairo. ¿Con quién? Con Jairo. Jesús está caminando en tu proceso. Él no se ha olvidado de ti. Y esto es algo que necesitas tener presente. Él no se ha olvidado de ti. Todo aquello que has hablado en lo secreto con Dios, todo aquello que le has expuesto al Señor en tu corazón, todo aquello que le has dicho y que has pactado con Dios, Él lo tiene presente. Y a veces pareciera que conforme más nos esforzamos, nuestro proceso se alarga. Vemos cada vez más lejos las promesas de Dios, pero sabes, necesitas perseverar. Dice la palabra de Dios que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, replicó Jesús, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Wow. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. ¡Ey! Pausa. Ponte en el lugar de Jairo.
Su hija se está muriendo. Llega con Jesús, derrama su corazón delante del Señor y el Señor accede a vivir el proceso con él. Y van abriéndose paso en medio de su crisis y de repente hay alguien que tiene una necesidad y que pareciera ser que su caso es para Dios más importante que el tuyo. Y encima de esto, Jesús se detiene a ver quién lo tocó. Y esta mujer, tratando de esconderse, se dio cuenta que no podía pasar inadvertida. Se acerca y comienza a dar testimonio de todo lo que había pasado en su vida. ¿Qué onda? ¿Qué estaría pensando Jairo? Señor, ¿cómo le digo? Si ya le dije todo, ¿cómo le expreso? Señor, mi hija se está muriendo. Y Jesús, escuchando la historia de esa mujer, a ver, cuéntame. Y luego, no, Señor, fíjate que yo fui con otro médico y con ese pagué muchísimo dinero. Y que me recetó que unas hierbas, unos baños calientes y nada que me ayudaba. Luego fui con, ya sabe, a la gente le gusta muchas veces explayarse cuando trata de explicar lo que le acontece en la vida. Y yo me imagino que esa mujer estaba contándole y Jesús escuchándola. Y Jairo, una expresión muy mexicana, que no le calentaba ni el sol. O sea, Jairo ya estaba pero diciendo, Señor, ¿y mi problema cuándo? ¿Y mi circunstancia cuándo? Algo que debes de tener presente es que lo que es tuyo y lo que Dios te ha concedido te pertenece. No importa que pase un día, no importa que pase un mes, no importa que pase un año, lo que Dios te ha dado es tuyo. Tu identidad te hace saber que así es. Entonces, lo que Dios iba a hacer con Jairo, Jesús ya lo sabía. Jairo no lo sabía, Jairo no lo entendía. Por eso para Jairo el tiempo era determinante en cuanto a que él alcanzara el destino que deseaba para sí. Pero ¿sabes? A Dios poco le interesa nuestro tiempo, porque Él vive en la eternidad. Y cuando nosotros le decimos a Dios, hey Señor, ya se hace tarde, apúrate. Él dice, hey, yo tengo todo bajo control. Tú no te preocupes. Yo estoy en control y estoy caminando contigo en tu proceso. Jairo estaba muy preocupado. Tal vez en ese momento incluso había sensación de molestia para con esa mujer. Y dice la palabra del Señor que después de que ella se aventó todo su testimonio, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús está hablando con la mujer cuando alguien llega de la casa de Jairo para decirle, escucha, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué habrá sentido Jairo? Si esa mujer no hubiera estorbado a mi proceso, yo tendría el fin que esperaba. Fue su culpa. Por causa de esa mujer, ya no alcancé a haber cumplido mi propósito. ¿Y sabes? Estoy seguro que esa noticia derrumbó el corazón de Jairo. Porque muchas veces hemos tenido expectativas, hemos tenido sueños, hemos trazado nuestra vida. Y a veces de repente todo se colapsa. A veces de repente pareciera que aquello que con tanto amor, cariño, dedicación, cultivamos, alimentamos, protegimos, de repente está muerto. De repente ya no tiene sentido seguir luchando. Pareciera que de repente ya no tiene sentido seguir esperando.
Y fíjate lo que le dijeron a Jairo. Esto es bien interesante porque le dicen no solamente tu hija ha muerto, noticia que ya de por sí es grave, pero continúan diciéndole no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. La identidad de estas personas que pertenecían a la casa de Jairo, o que eran sus vecinos, o que eran sus amigos, o que eran familiares, no lo sé, era una identidad muy diferente a la que gobernaba en Jairo. Ellos creían que lo que Jairo estaba haciendo era incomodar a Jesús. ¿Y cuántas veces has pensado que con tus necesidades, con tus crisis, incomodas a Dios? A veces nuestras oraciones son tan repetitivas, porque es lo que está en nuestro corazón. Y pareciera que todos los días oramos lo mismo y estamos pidiéndole a Dios lo mismo. Y a veces pensamos y creemos que en realidad nuestra vida no tiene más sentido. Pareciera de pronto que hasta mis oraciones le han de cansar a Dios. Y sabes, esto te habla de un problema de identidad, porque está afectando tus pensamientos y tus emociones. El entorno se está colapsando, pero la guerra en tu interior es lo más difícil que estás lidiando en este momento. Llegaron y le dijeron a Jairo así de simple: deja de molestar al maestro, ya, déjalo, tu hija se murió. ¿Sabes? Cuando Dios te haya prometido algo y aparentemente ante tus sentidos se haya muerto, no dejes de pelear. Sigue buscando, sigue clamando, porque para Dios tus tiempos no son la regla. La regla es su soberana voluntad sobre tu vida. Y eso es lo que necesitamos entender. Jesús alcanzó a escuchar lo que le dijeron. Jairo, ya deja a Jesús, ya no lo molestes, tu hija ya se murió. Jairo comenzó a llorar, derramó su corazón una vez más, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de que yo llegué primero, ¿por qué Jesús no estuvo conmigo? ¿Por qué Jesús no caminó tan rápido como yo estaba tratando de aventajarle? ¿Por qué se tuvo que detener con esa mujer? ¿Por qué se tuvo que detener y escuchar su historia? Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Repite conmigo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. ¡Ey! Momento. ¿Que acaso no la niña está muerta? ¿Por qué Jesús habla de sanidad si la niña está muerta? ¿Sabes por qué razón? Por una razón muy simple. Porque Él nos enseña que a nuestras crisis tenemos que aprender a bajarles el volumen para subirle el volumen a nuestra fe. No tengas miedo, cree, súbele el volumen a tu fe y ella será sanada. Le bajó el volumen a las circunstancias. Jesús no habló de una muerte, habló de algo que podía ser sanado, restaurado. Lo bajó de nivel para que la fe de él pudiera crecer en un nuevo nivel. ¿Comprendes? Muchos de nosotros tendemos a subirle el volumen a nuestras crisis y le bajamos el volumen a nuestra fe. Y entonces es ahí donde nuestra mente y nuestro corazón comienzan a bombardearnos y comenzamos a experimentar inestabilidad. Y es ahí donde nos preguntamos: bueno, Dios, ¿y por qué no me respondes? Bueno, Dios, ¿y por qué no me contestas? ¿Acaso será que realmente te importa la situación que estoy enfrentando? ¿O será que en realidad no te importo para nada?
¿Cuántas veces te has sentido ese cero a la izquierda? Pero tienes que recordar, Dios no te va a dejar al último. Dios jamás te dejará al último. ¿Qué pasó entonces con Jairo? Importante, qué bueno que lo pregunte. Fíjate lo que dice la Escritura. Verso 51. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que Jesús no dejó al último a Jairo. Esperó a que el tiempo para responderle a Jairo fuera el idóneo. Dios no te está dejando al último. Si tú sientes que en ocasiones Dios le está respondiendo a otras personas antes que a ti, no es porque a ti te deje al último, es porque Dios en su soberana voluntad y en su conocimiento absoluto de todas las cosas está trabajando en tu vida a través de este proceso y a través de ello quiere revelarte su voluntad en el tiempo que Él considere el idóneo para ti. No es la primera vez que Jesús hace esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió su amigo Lázaro? ¿Qué sucedió? María y Marta se le ponen bien difíciles a Jesús y le comienzan a decir, si tú hubieras estado aquí, tu amigo no hubiera muerto. ¿Por qué Jesús, escuchando que Lázaro estaba enfermo, en lugar de correr e ir a solucionarle su problema, espera a que él se muera? ¿Sabes? El tiempo que Jesús empleó en socorrer a la mujer del flujo de sangre no era un tiempo perdido. Jairo así lo concebía, pero Jesús estaba trabajando en el corazón de Jairo. A veces creemos que para ser importantes para Dios tenemos que estar siempre siendo los primeros en recibir la respuesta a nuestra petición. Y sabes, va a haber situaciones, momentos, circunstancias en las cuales Dios trace un proceso más largo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesita ir perfeccionándonos en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestra visión, en nuestro compromiso, en nuestra determinación. Mi hija, Ana Laura, cuando tenía el auto anterior, no sé por qué le daba por destruirlo, ensuciarlo. Y había ocasiones en las que yo llegaba con el auto limpio, recién lavadito, y a ella le gustaba subirse al asiento trasero para comenzar a golpear con sus zapatos el respaldo del asiento del copiloto. Me lo empezaba a ensuciar y yo no entendía realmente por qué tenía esa actitud. Finalmente, por diferentes circunstancias, cambié de auto y ahora ella dice, ese auto sí hay que cuidarlo, papá, porque cuando crezca quiero que me lo regales. Va a haber ocasiones en las cuales de repente estemos atravesando por situaciones donde aparentemente no somos valorados, no somos importantes, no somos de alguna manera atesorados, apreciados, pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a esperar en Él, puedes darte cuenta que en sus tiempos perfectos todas las cosas van ajustándose a aquello que Él tiene preparado para nosotros. Yo solo le respondo a mi hija, sí, tienes que cuidar el auto porque en el futuro es tuyo y quieres que te lo dé todo sucio, en pedazos, roto, ¿cómo te gustaría tenerlo? Y ella dice, no, lo quiero enterito. Entonces, no lo ensucia y tampoco permite que José lo ensucie. Así que ella tiene firme una convicción de que en algún momento ese auto será de ella. Sabe que no es ahora, pero que llegará el momento.
Esa es identidad, esa es convicción. Y es lo que necesito que tú abraces. Porque tal vez en momentos te has sentido desplazado, en momentos te has sentido que Dios no te escucha, en momentos te has sentido abandonado, en momentos te has sentido que otros te han aventajado, pero en realidad te reitero lo que hace un momento te mencioné, cuando algo de Dios te pertenece, te pertenecerá siempre. Jesús no dejó al último a Jairo. Estaba preparándolo para lo que él ya había determinado hacer en su vida. Dice la palabra del Señor que Jesús entró a la habitación de esa niña acompañado de 3 personajes: Pedro, Juan y Santiago. En medio de tus crisis, no busques en la fuente equivocada. Permítele a Dios que Él hable a tu vida a través de personas que, como Pedro, tengan la osadía y el valor para seguir a Cristo en medio de la adversidad. Que tengan la identidad que había en Juan. Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. A Juan no le interesa que Jesús le haya confiado el dinero a Judas. No le importa. Cualquiera de nosotros estaría celoso en ese ministerio de los 12. ¿Por qué no me dejó el dinero a mí? Claro, confía más en Judas. Eso a Juan no le importaba. Juan sabía que tenía su corazón. Y era lo único que le interesaba. Yo tengo su corazón. Que Juan se quede con el dinero. Yo tengo su corazón. Y él a sí mismo se describía como el discípulo a quien Jesús amaba. Tú necesitas escuchar palabras de alguien que tenga una identidad firme en Cristo. Y necesitas también escuchar el consejo de alguien que tenga sabiduría y conocimiento de Dios. Este es Jacobo. Dice la palabra del Señor que Jesús les dijo a todos: dejen de llorar porque la niña no está muerta, está dormida. Y de repente la gente deja de llorar y comienza a burlarse de él. Y dice el verso 53, chécalo. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Di conmigo, sabían que estaba muerta. Otra vez, sabían que estaba muerta. Todos ellos sabían que estaba muerta. Pero Jesús lo está tratando como una enfermedad. Te pregunto, ¿a través de qué lente estás observando tu circunstancia? ¿A través de qué lente estás observando tu crisis? ¿A través de la lente de tus sentidos? ¿O a través de la lente de la fe? Porque Jesús sabe en lo natural que esa niña está muerta. Pero Él baja la crisis de nivel para subirle el volumen a la fe de Jairo. Jesús sabe lo que Él va a hacer. Desde el momento en el cual Jairo llegó y le dijo: mi hija se está muriendo, ven por favor a verla, el Espíritu Santo le reveló a Jesús que esa niña iba a morir y que Él la iba a resucitar. Tu crisis, tu situación no toma por sorpresa al cielo, pero muchas veces esa crisis permanece en nuestra vida para que a través del proceso nuestra identidad sea forjada. ¿Comprendes? La gente miraba a través de la lente de las circunstancias, pero Jesús miraba a esa niña a través de la lente de la fe. Él podía tratar esa adversidad como algo común, mientras que los demás lo veían como algo definitivo. Jesús lo veía como algo temporal, ellos como una sentencia definitiva. ¿Cómo ves tu crisis? ¿Cómo ves tu adversidad? ¿Como algo temporal a través de los lentes de la fe? ¿O lo estás viendo como una sentencia sobre tu vida? Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Verso 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer.
Cuando Dios trae a la vida tus propósitos, cuando Dios manifiesta su gracia sobre tu vida y te responde, necesitas comprometerte con aquello que Dios te ha concedido. No podemos ser irresponsables. Necesitamos comprometernos y abrazar esto que Dios nos ha concedido con un mayor compromiso, sabiéndonos privilegiados. Yo me imagino a Jairo con mucho miedo en esa habitación, pero con una fe inquebrantable, con una certeza, con una convicción de saber que Jesús le dijo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Había preguntas en su interior, había temor, pero jamás incredulidad. Y es lo que hoy necesitamos abrazar. Si lo que queremos es aprender no solamente a lidiar con las crisis que externamente nos están afectando, sino aprender también a superar las guerras que internamente están surgiendo en nuestro corazón. Cuando Dios te devuelva lo que es tuyo, protégelo. Jesús les devolvió a Jairo y a su esposa, a la niña, y la primera instrucción que les dio fue: denle de comer. Aliméntenla. Aliméntenla. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Necesitamos aprender a confiar y a depender de Dios. Y entonces vamos a ver sus milagros obrar a nuestro favor. Para concluir, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 115. Salmo 115. Y vamos a darle lectura al verso 12 y verso 13. Es un salmo hermoso. Es un salmo que debe de afirmar tu identidad en Jesús. Este Salmo 115, versos 12 y 13 dice así a la letra. Pon mucha atención. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. El Señor te recuerda y te bendice. Jamás Dios te dejará al último. Sácate esa idea de tu cabeza. Dios jamás te dejará al último. Y si tu respuesta ha tardado más en venir, es porque tu proceso es más largo. Pero no significa que Él no esté a tu lado. Él está a tu lado. Él está caminando contigo. Él abrazó el compromiso y no te abandonará. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, el Señor estará a mi lado, pronto a recibirme. Necesitamos creer esta verdad y saber que el Señor está a nuestro lado en medio de la adversidad. Él jamás te dejará al último, porque te ama. Tus oraciones están delante de Él. Tu corazón también. Tus motivaciones están delante de Él. Así que echa tus cargas sobre el Señor. Aprende a descansar en Él. Y permítele a Dios glorificarse a través de tu vida. A través de tu espera, de tu confianza. Y en medio de la adversidad, aprende a bajarle el volumen a las circunstancias
Y súbele el volumen a tu fe, recordando que Él me piensa y me bendice. En este momento Dios está pensando en ti. Estás ahí en sus pensamientos. ¿Y qué crees? Te está bendiciendo. Y en la noche, cuando tú estés durmiendo, Él seguirá pensando en ti. ¿Y qué crees? Te va a seguir bendiciendo. Porque a Él le encanta pensar en ti. Di conmigo, a Dios le encanta pensar en mí. A Dios le encanta pensar en mí. ¿Cómo puedes creer eso? Lo creo porque es lo que sustenta mi identidad. Me sé amado. Y como me sé amado y me siento amado, jamás me sentiré en último lugar. Dios jamás te dejará al último. Así que afirma tu fe y sigue confiando en Él. Amén. Amén, aleluya.